dejó la pandemia y bueno, la crisis que se sigue sintiendo en muchas partes por la pandemia. ¿Se viene algo peor económicamente, financieramente hablando, por el tema de Ucrania y la invasión de Rusia? No digo solamente para Ucrania, para el mundo. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, definitivamente, mientras la cuestión de Ucrania no se resuelva, sí, la economía misma pende de un hilo, la producción de alimentos pende de un hilo, el establecimiento o la fijación de precios también penden de un hilo. ¿Por qué? Porque ya vimos que Rusia ha sido más consciente y más responsable que Estados Unidos, y lo digo de verdad, sin ningún sentimiento prorruso, porque no conozco a ningún ruso en la vida, pero lo digo con un análisis estructural en el sentido de que si los mismos rusos en este momento contrajeran su producción de petróleo y cerraran la llave del gas, dirían en este momento, ¿saben qué? Ustedes me están sancionando, no les está importando mi población civil, no les está importando que al darnos al traste nuestra economía con sanciones brutales van a sufrir 140 millones de seres humanos, pues entonces nosotros también le cerramos al gas y le cerramos al petróleo y háganse bolas con su propia crisis. Y vimos una embarradita pequeña en días pasados de las primeras 2 semanas de marzo del 2022, como cuando empezó Estados Unidos a endurecer las sanciones, que se restringió la oferta en el mercado de petróleo y de gas, cómo se dispararon los precios. Y vimos en Estados Unidos que si a la población estadounidense dicen, al gringo muestra imágenes de muerte, muestra imágenes de pobreza, muestra imágenes de injusticia, muestra imágenes de corrupción, y le va a parecer normal porque está familiarizado con ello en las películas. Pero al gringo tócale el bolsillo subiéndole la gasolina o los precios de la canasta básica y en ese momento el gringo te hace una guerra civil. En ese contexto, Rusia podría sabotear sin problema la economía de Estados Unidos y eso sería muy peligroso en el sentido de que efectivamente, si se recorta la oferta, por ejemplo, de granos, de trigo o de maíz, o por ejemplo, de petróleo o de gas, aunque Estados Unidos directamente no depende más que en un 8% de las ventas de petróleo de Rusia y que salieron muy valientes a decir, ya no le vamos a comprar, lo vamos a sancionar, y que me hace mucho acordarme de este meme en donde un osito en el Polo Norte está cortando el hielo, haciendo un círculo alrededor de él mismo, diciendo, estas son mis sanciones para los demás, les dejo de comprar, cómo se encarecen los costos de los combustibles, de los hidrocarburos, de los derivados del petróleo, cómo eso a su vez encarece el transporte y la logística para mover la producción, cómo eso también encarece la misma producción de las cosas. Entonces, al tener menos producto de aquel producto clave que mueve la economía, que mueve la globalización, por supuesto que los precios se van para arriba, se pierde el poder adquisitivo y si nos mantenemos en una inflación sostenida que no va a permitir que suban los salarios en la misma proporción que el aumento de los costos de la canasta básica y también del transporte, y sumándole a esto la luz eléctrica, el gas para mantenerte frío en la época de verano o para calentarte en la época de invierno, que sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, suelen ser tremendos, tanto los veranos en calor como los inviernos en frío, y que con este hidrocarburo bueno, bonito y barato, pues habían estado manteniéndose en un desarrollo consistente, pues claro que sacude la economía y eso nos puede llevar a una recesión mundial, y la recesión mundial, ya sabemos el ciclo, genera pobreza, aumenta la pobreza, consolida las desigualdades, aumenta la violencia, y esto pues también da pie, Vicente querido, para que se restrinjan conquistas sociales que ya habíamos tenido. Y entonces en esto retomo unas ideas que compartía Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno español, el creador del partido Podemos, que decía finalmente las guerras derechizan a las sociedades, restringen las libertades y te obligan a sumarte a un discurso único. Dice, pero solo los peces muertos siguen la corriente sin rechistar. Así que mientras tengamos vida y salud, tenemos que estar poniendo las herramientas con las que trabajamos al servicio de la gente para no seguir la corriente sin por lo menos dar la batalla en argumentos, Vicente.
Pues qué interesante, profe, siempre escuchar el análisis de estos temas que tú abordas por tu expertise eh, en tu canal y en tu círculo, en tu medio. Y para la audiencia de Sin Censura creo que también es fascinante. Profe, ¿por qué no invitamos precisamente a la gente a la gente que nos está viendo, a las miles de personas que están conectadas en estos momentos, para que vayan a tu canal y para que también estén al pendiente de tus participaciones en los medios que cada vez son más, ponen atención y buscan tus opiniones en medio de una crisis como la que se está viviendo al otro lado del mundo? Gracias, querido Vicente. Pues claro que sí, quiero invitar a toda la audiencia de Sin Censura a que nos visiten también en el canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, en donde abordamos temas de geopolítica, temas de relaciones internacionales, de organismos internacionales y, por supuesto, pues vemos los escenarios geopolíticos, cómo se configuran o se reconfiguran en la medida que pues ciertas cosas se quedan en el tintero. Transmitimos de 4:30 de la tarde en adelante y también a las 10:30 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, y les dejamos siempre una lectura en formato PDF completamente gratuito para que la gente, como hacemos en la universidad, haya esta práctica de reflexión verbalizada, pero también de lectura individual, que la gente pueda profundizar más. Y nada más para comentar, Vicente, que fíjate que me llegó un documento, un reporte del Organized Crime and Corruption Reporting Project, que es esta organización que sacaron los reportes de Pandora, los documentos de Pandora, el Pandora Papers, en donde, bueno, pues resulta que también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó al poder con la promesa de limpiar Ucrania de corrupción, pero resulta que los Pandora Papers revelan que él y su círculo cercano también eran beneficiarios de una red de compañías extraterritoriales, incluidas algunas que poseían costosas propiedades en Londres, pero que Chipre y las islas Caimán pues se vuelven importantísimas también para este personaje. Y entonces eso nos va permitiendo entender toda esta conexión con los offshore para evitar pagar impuestos y para ocultar la riqueza que se evalúa en varios cientos de millones de dólares. Así que, pues temas de este tipo vamos a seguir trabajando en el canal de Tu Profe de RI para que la gente que quiera profundizar más, pues nos acompañe, Vicente. Hola, qué fuerte lo que acabas de decir, profe, estamos al pendiente. Yo por lo pronto te mando un abrazo. Muchas gracias por compartir con la audiencia de Sin Censura. Éxito, profe. Abrazo fuerte, amigo, y muchas gracias por el espacio. Claro que sí.